inicio a nuestro seminario. Muchas gracias a todos quienes se han mantenido ahí atentos y a la espera. Estamos todavía haciendo ingresar a algunas personas que están en la sala de espera, así que mientras tanto vamos a dar estos minutos, ¿no?, de inicio y de algunas indicaciones respecto de lo que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Buenas tardes, mi nombre es Paula Leiva, directora de la Escuela de Trabajo Social. Les damos la bienvenida en nombre de la Facultad de Salud, ¿no es cierto?, y de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas. Esta actividad, este seminario, ¿no?, que hemos denominado Comunidades Migrantes y Nueva Constitución, es una organización conjunta entre las escuelas de trabajo social, psicología y terapia ocupacional. Están acá presentes, ¿no es cierto?, las directoras, Catalina Valenzuela de Psicología, Belín Puga de Terapia Ocupacional y Paula Leiva, quien les habla por Trabajo Social. También con el apoyo de nuestras coordinadoras, ¿no es cierto?, de Vínculo con el Medio, Paola Canto y Úrsula Sánchez, y eh, todo un equipo ahí de colegas que nos han apoyado en esta organización y que van a estar también trabajando en los grupos que vamos a organizar posterior a esta primera parte, ¿no? Son 3 momentos los que vamos a vivir hoy día en este seminario. Un primer momento es, donde vamos a tener las presentaciones y un diálogo a partir de algunas preguntas con nuestras invitadas, a quien también agradecemos. Eh, Voy a aprovechar de presentarlas mientras que se va sumando eh, más gente. Vamos a contar hoy día, ¿no es cierto?, con las exposiciones y los diálogos que vamos a ir generando en conjunto, primero con Carolina Stefoni, socióloga de la Pontificia Universidad Católica, magíster en estudios culturales en la Universidad de Brigham, Inglaterra, doctora en sociología de la Universidad Alberto Hurtado, investigadora asociada de la línea de geografías del conflicto y la cohesión, profesora titular e investigadora del Centro de Sociedad Tecnológica y Futuro Humano de la Facultad de Humanidades y Universidad Mayor, y directora del Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios. También nos acompaña y agradecemos su presencia Esther Quintana. Ella es terapeuta ocupacional de la Universidad Andrés Bello, tiene un diplomado en Derechos Humanos de las Mujeres de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Argentina, un diplomado en Discapacidad y Derecho, Estrategias para la Inclusión de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y es la actual coordinadora general de Inclusión Sociolaboral en Fundación Ronda. También estamos a la espera que entre, ha tenido algunas dificultades tecnológicas, como sabemos que estas plataformas de repente son un poco complejas, pero está a punto de ingresar Cecilia Guayo. Ella es trabajadora social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en psicopedagogía y políticas de formación de la Universidad de Lovaina de Bélgica, es doctora en filosofía con mención en epistemología de las ciencias sociales de la Universidad de Chile y postdoctorada en ética profesional de la Universidad del Rosario y directora además de la Fundación FRE, que es una de las tantas instituciones con las que hoy día también contamos su presencia y nos complace poder justamente compartir ahí algunas reflexiones, ¿ya? Como bien les señalaba, esta es una serie de encuentros que hemos desarrollado en conjunto estas 3 escuelas y la facultad, en el sentido de poder justamente situar y poner al centro de la discusión y de la problematización a distintos grupos, ¿no? Tuvimos un primer encuentro con adultos mayores, hoy día nos vamos a situar con las comunidades de personas migrantes, próximamente vamos a abordar temas de niñez y de infancia, y para ir cerrando también con personas que tienen algún tipo y una situación de discapacidad. Por lo tanto, lo que nos interesa, ¿no?, es que aprovechando también el momento coyuntural en el cual nos encontramos como país, ¿no?, en un proceso constituyente que ya sabemos que ha tenido, ¿no es cierto?, una participación altísima, sobre todo de la sociedad civil, vemos como necesario justamente que podamos generar estos espacios de encuentro, de reflexión, para poder ir generando también ciertas líneas de desafíos, de cómo instalamos, ¿no es cierto?, estos temas que son tan importantes también en esta nueva constitución, que esperamos, ¿no es cierto?, considere todo aquello que los distintos grupos, ¿no?, y los distintos fenómenos sociales también están poniendo en tensión a nuestro país, ¿sí? Es importante que esta nueva constitución efectivamente recoja aquello que es el sentir, ¿no?, y aquello que es necesario de abordar
para sobre todo, ¿no?, otorgar dignidad a todos quienes hoy día constituimos esta patria. Así que, nada, yo quisiera que pudiésemos ya comenzar con el diálogo. No sé si ya finalmente logramos incluir a Cecilia, tenía ahí algunas dificultades, mientras tanto está tratando de ingresar, me dicen, pero em, como les decía, este primer momento vamos a generar un espacio de diálogo con nuestras invitadas a partir de algunas preguntas. Luego vamos a realizar un trabajo grupal que va a estar facilitado por colegas de las distintas escuelas. Nos vamos a dividir en grupos, ¿ya? Cada grupo va a tener también ahí un espacio justamente de reflexión en relación al tema central, que es justamente comunidades migrantes y proceso constituyente. Y luego vamos a ir a un plenario donde vamos a presentar eh, todas esas reflexiones y esos diálogos que se generaron en el trabajo grupal. Eh, para quienes estén interesados, sabemos que es una tarde intensa en términos de trabajo. Para quienes estén interesados, vamos a tener también un último momento donde vamos a dividirnos en 2 talleres, y ahí nos van a acompañar una profesional de la Fundación FRE, ¿no? Milarica Delson, justamente de esta fundación, donde nos va a compartir su experiencia, ella, ¿no?, también como haitiana en el trabajo al interior de esta fundación. Y vamos a trabajar en un taller paralelo el tema de la interculturalidad y salud mental en el trabajo con migrantes, y nos va a acompañar ahí Felipe Jiménez, que es coordinador de investigación de nuestra facultad. Así que, como ven, tenemos una nutrida tarde en relación a este tema, así que esperamos que puedan tener el tiempo y la disposición para poder acompañarnos, ojalá en los 3 momentos, y si no, vamos a sacarle el mejor de los provechos a cada uno de estos espacios que nos hemos permitido tener, a pesar de la no presencialidad. Así que valoramos el que podamos encontrarnos en estas circunstancias también, ¿sí? Bien, vamos a dar inicio entonces con unas primeras, ¿no es cierto?, conversaciones y aproximaciones al tema, donde la idea es que podamos ahí libremente nuestras invitadas sumarse a la conversación. Y una primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es a su juicio, Carolina, Esther, después se sumará Cecilia, cuál es a su juicio la situación actual en la que se encuentran las comunidades migrantes en nuestro país? Ya se sumó, estoy viendo aquí a Cecilia Guayo, bienvenida Cecilia, qué bueno que pudiste entrar por fin. Y la idea, bueno, entonces que aquí entre Esther, Carolina y Cecilia podamos generar este diálogo a partir de esta primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es la situación actual en la que se encuentran las comunidades migrantes en nuestro país, a partir de lo que ha sido su trabajo y también la trayectoria que ustedes han desarrollado en esta línea? Cualquiera de las 3 que quiera Si comenzar. quieren, vale, si quieren puedo partir. Dale, Carolina. Algunas ideas, ¿no? Creo que primero es reconocer como la heterogeneidad que hay en torno a la población migrante en Chile. Tenemos personas que provienen de distintos contextos geográficos, que llevan además también tiempos diferenciados, ¿no? O sea, es bastante heterogéneo. Yo creo que hay que partir reconociendo eso y entendiendo cómo esa heterogeneidad también se ha ido construyendo en el tiempo. Y un factor que vemos que es bastante importante al momento de considerar estas heterogeneidades y cómo eso puede afectar el proceso de inserción que tiene la población migrante, tiene que ver con los años de estadía en Chile, por un lado, y con la situación migratoria, por otro, ¿no? El tipo de visa que tiene, si está regular o irregular. Creo que esos 2 elementos nos ayudan a entender qué es lo que está pasando hoy día en términos sociales, económicos, laborales, ¿no es cierto?, en salud, acceso a salud, etc. En teoría, una persona que lleva más tiempo y que ha podido regularizar su situación debiera haber tenido un proceso de inserción más o menos adecuado, ¿no? Relativamente fácil en un empleo, qué sé yo. Ahí sí es interesante ver cómo habría sido, cómo es en esos casos la movilidad social, ¿no? O sea, uno podría esperar de que, bueno, al principio hay empleos más precarios, pero después con el tiempo y en la medida en que se va regularizando la situación,
la inserción va siendo cada vez mejor, ¿no? En mejores condiciones. Pero me parece que el foco de atención o el grupo en donde hay más problemas son aquellos que han entrado de manera más reciente al país y aquellas personas que están sin los papeles o los papeles vencidos, en cualquier situación que sea como un permiso, ¿no es cierto?, pendiente, a la espera, o ya que caducó y que no está, o derechamente de manera informal. Creo que ahí tenemos entonces un foco que tenemos que ocuparnos, porque eso significa entonces que su proceso de inserción se alarga, es cada vez más difícil, y que probablemente la movilidad social que uno esperaría va a costar muchísimo más que se produzca. Y en este contexto me parece que, si uno quiere ponerlo como en términos de nacionalidades, ¿no?, la población venezolana reciente, estoy hablando de los últimos 2 años, 2, 3 años para acá, la población haitiana y la población en general que está de manera irregular son los que están, me parece, con condiciones más complejas. Y eso uno lo ve sobre todo en el caso de los venezolanos, porque se han ido, y va el caso de los haitianos también, por eso menciono estas dos nacionalidades, porque se han ido elevando los requisitos de ingreso, ¿no? El Estado chileno, el gobierno chileno ha ido poniendo cada vez más requisitos de ingreso para esos dos grupos, y estableciendo medidas temporales, permisos temporales, que eso tampoco favorece la inclusión. Entonces creo que ahí, al separar, digamos, nos quedamos con estos dos grupos que tienen mayores dificultades, no por ellos, sino por las condiciones que pone el país para esa inserción. Gracias, Carolina. No sé si Esther y Cecilia quisieran complementar. Cecilia, estás muteada. Estás silenciada. Ahora sí, Ahora sí. Bien, Cecilia. Sí. ¿Me la puedes repetir? Por favor, disculpen. Sí, no, básicamente, dada tu experiencia también, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las condiciones en las que hoy día se encuentran las comunidades migrantes en nuestro país? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué has visto tú? ¿Cómo los percibes? Mira, yo diría que hay como dos factores. Tú sabes que yo soy la presidenta de la Fundación FRE actualmente, y trabajamos aproximadamente con 180 familias migrantes, en su 95% haitianas, y alcanzamos aproximadamente unas 500 personas. Venimos trabajando desde el 2017, y estos 3 últimos años ha sido un trabajo mucho más distinto, que a lo mejor en otro momento más me gustaría explicitarlo. Y aquí yo quiero diferenciar dos cosas. Uno es el trabajo que uno hace desde la vida cotidiana con los migrantes, y lo otro, ¿cierto?, son las informaciones que uno va recibiendo a nivel de la sociedad. Entonces, lo primero, yo creo que la situación de los migrantes hay que definirlo. Nosotros alcanzamos hoy día en Chile a más o menos a 1.500 migrantes en Chile, lo que es importante, por cuanto hay un 30% de estos inmigrantes que en estos momentos están en una situación irregular e invisible, un poco a partir de todo lo que han ido publicando ciertos talleres. Y otro elemento importante es que contamos hoy día con decretos firmados de parte del gobierno del 10%, ¿cierto?, de esta totalidad. Entonces me parece a mí que eso es un elemento súper vital. Y el otro elemento vital en términos estructurales es la nueva ley de migración, ¿ya? Una ley de migración que va a acentuar los controles, va a acentuar los procesos, alargar más los procesos administrativos, institucionales, burocráticos, y por tanto va a afectar decididamente a la situación de migración que van a tener hombres, mujeres y niños, ¿ya? Eso es bien problemático, porque al acentuar los controles y no acentuar como la capacidad de convertir a las personas en ciudadanos, eso en alguna medida, lo podemos traer más adelante, va a incidir notablemente en la democracia de este país. Terriblemente, pero es un elemento muy importante, porque en la medida que exista mayor complejidad
para tener el proceso o tener procesos regulatorios cortos, en donde la sociedad chilena sea capaz de entablar un diálogo certero, transparente. Las personas que vienen migrando con todas las dificultades, porque muchos de nosotros hemos tenido que salir o al exilio o a la emigración, eso permite vivir en una sociedad mucho más democrática, ¿ya? Esos son elementos más estructurales. Más democrática quiere decir también, en la medida que somos más democráticos, que abrimos nuestra sociedad y concebimos la sociedad chilena como una ciudad de ciudadanía intercultural globalizada, nuestros ciudadanos en general van a contribuir a una vida más democrática, sea al nivel de las normas que emanan del Estado, o sea a nivel de la propia ciudadanía, ¿no? Los propios congéneres que habitamos entre nosotros, en territorios, en barrios, en comunidades, donde hacemos la democracia. Primero, señalarte eso, o sea, averiguar muy bien cuál es el impacto de la ley migratoria, y aún más, esta ley migratoria, tú sabes que viene, se hace el primer cambio en el 2013, después en el 2017 con la presidencia de la Bachelet se rechaza y hoy día se aprueba. Sin embargo, los procesos de migración, no somos un país que esté ajeno a eso. Entonces, es un elemento cultural, ya no solo estructural, sino que cultural. Pero por otro lado, me gustaría hablar de lo que dicen los propios migrantes de su propia situación. Y con esto voy a contestar muy poquito porque sé que vienen otras preguntas. Nosotros hicimos cabildos e hicimos trabajo con las familias haitianas porque pensamos que ninguna fundación debe sumirse solamente a considerar al otro como usuario, sino que considerarlo como un sujeto de derecho y un actor político, social, profundo. Por tanto, creemos que la organización FRE tiene que ser administrada, gestionada, política, socialmente y éticamente, en conjunto, obviamente, con los migrantes. Y ellos dicen, miren, ¿qué Chile queremos? ¿Cuáles son sus dificultades que hoy día viven la seguridad social? O sea, todo lo que tiene que ver con programas, política y estrategias de intervención, hoy día estamos al debe. Ellos plantean, este trabajo lo hicimos durante casi durante un año, y también trabajamos los cabildos, y durante el proceso del 18 de octubre del 2019, hicimos también trabajos comunitarios con ellos. Ellos quieren un Chile multidimensional, cultural, y con una dignidad económica. O sea, si tú me dices qué es lo que ellos viven hoy día, ellos se sienten que a Chile le falta el corazón. Lo dicen textual. Chile es un país desarrollado, pero que le falta abrir su corazón y tratar a la gente como tal. Yo soy una persona digna. Bueno, después voy a ir sacando más esto, pero es para decirte que uno es la estructura, otros son los procesos intermedios en los cuales ellos estamos viviendo, y lo otro es lo que ellos van vivenciando. Yo creo que ahí los desfases son cada vez mayores, las tensiones éticas, políticas y sociales son de fracturas. ¿Ya? Eso. Gracias, Cecilia. Esther. Ahora sí, ya, muchas gracias. Bueno, súper de la mano con lo que ha venido diciendo Carolina y Cecilia, me gustaría como detenernos justamente en el último punto, en cómo perciben las personas migradas la situación actual, y hay una fuerte fractura, voy a tomar la misma palabra que dijo Cecilia, efectivamente, porque en esta situación actual de pandemia, de confinamiento, de precariedades laborales, las personas que tienen ya una situación compleja, un escenario migratorio difícil y un sinfín de otras variables, se ven aún más excluidas, más segregadas, el acceso a la tecnología, por ejemplo, no es algo fácil, entonces, claro, estamos todos acostumbrados ahora a estar conectados, a mandarnos correo electrónico, el link del Zoom, qué sé yo, y salen cada vez más y más tecnología,
pero eso no es una realidad que sea transversal para todas las personas y aún más para las personas migrantes que tienen otro manejo de otro idioma, que tienen menos acceso a elementos tecnológicos, a dispositivos móviles y a los datos, etc. Entonces, vemos que en la pandemia la relevancia de la tecnología ha sido un impacto laboral, educativo, de salud, etcétera, y las personas migrantes que no tienen este acceso han quedado aún más relegadas. Entonces yo creo que es súper importante también tener ojo en eso porque impacta directamente en la participación de las personas. Y eso quería agregar también como panorama de lo que está sucediendo actualmente. Muchas gracias. Una siguiente pregunta, para que podamos poner también en diálogo. Y yendo también al tema, ¿no? que nos convoca en relación a la Constitución, al proceso en el cual Chile se encuentra hoy día. ¿Cuáles son, a su juicio, ¿no? Las características de resguardo o no, que la actual Constitución entrega para los derechos de las comunidades migrantes? ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Lo han podido abordar? ¿Qué resuena en el trabajo que ustedes desarrollan con la población migrante en relación a estos resguardos que la actual Constitución provee o no? Cualquiera de las tres. Mira, lo que nosotros hemos visto es que la verdad la regulación o la legislación en general está en otro tiempo histórico. Ya actualmente la migración tiene otras cifras, tiene otra movilidad, tiene otro ritmo, otra dinámica, y estamos desconectados legalmente de eso, con la actual constitución, con la ley que también mencionaba Cecilia, y por lo tanto también hay un foco súper como dirigido a la seguridad nacional, ya como más que entregar derechos y también deberes para las personas migrantes como parte de la sociedad que viene a vivir y a tal vez en algunos casos permanecer acá y hacer sus proyectos de vida, se ve la migración como una amenaza a la seguridad social. Entonces eso queda como bien desactualizado y yo creo que es muy importante poder cambiar el foco de cómo comprendemos la migración, de cuáles son las características actuales, porque esto ya hace harto rato que está en evolución. Entonces ahí yo creo que es como un poco la debilidad de lo que tenemos actualmente. ¿Carolina? Sí, podría completar con el tema de la Constitución, ¿no? Actual y el enfoque que tiene la Constitución, que es un poco distinto al enfoque de la ley. Me parece que la Constitución actual, o sea, no me parece, la Constitución actual no establece al sujeto migrante como un actor, ¿no? Dentro de la sociedad, no le da ese reconocimiento en el fraseo, ¿no? Y opera con una lógica que es muy propia, digamos, de la Constitución en el contexto en el que se hizo, que es de carácter universal, ¿no? Entonces asegurar los derechos para todas las personas. O todos los nacionales y los que están en el país. Pero esa universalidad no es suficiente para garantizar los derechos de la situación específica que enfrentan determinados grupos de la sociedad, ¿no? Porque invisibiliza completamente entonces las desventajas en las que se encuentran diversos grupos de la sociedad. Entonces, la lógica de la Constitución actual no nos ha permitido garantizar los derechos y por lo tanto uno esperaría, sé que es la pregunta que viene después, pero uno esperaría que una Constitución construida, digamos, bajo una constituyente y que esté más en sintonía, ¿no es cierto? Lo que decía Esther, más en sintonía con la realidad actual, es que atienda a las situaciones específicas de estos grupos y permita corregir las desigualdades que existen, ¿no?
a la base, de modo de que entonces genere condiciones equitativas para todos. No basta con asegurar, aquí tratamos a todos por igual, sino que aquellas personas que están en desventajas tengan los recursos necesarios para que puedan entonces subirse, digamos, al carro, ¿no? Y estar en igualdad de condiciones que el resto. Entonces, una constitución en ese sentido debería establecerlo, y además también va a ser muy importante la vinculación con todo el otro andamiaje legal, ¿no? O sea, que se reconozca la Constitución, pero por ejemplo en la ley de educación también debiera estar, ¿no? El derecho a de los niños migrantes, de los niños sin exclusión ninguna de ningún tipo. Lo mismo en salud, lo mismo en todas las otras leyes que afectan, digamos, la vida social. Gracias, Carolina. Ya, mira, bueno, como tú sabes, tú te imaginas, todos hemos estado preparándonos para este encuentro que para mí ha sido súper importante, y además yo he leído, las he escuchado, en forma especial a la Carolina Stefani y también a la Esther Quintana. O sea, esta cosa, nosotros nos seguimos desde lejos y desde cerca, ¿no? Entonces, creo que hay aquí una comunidad de solidaridad, de empatía, de resistencia. Yo lo voy a llamar resistencia ética. Y en ese sentido, yo creo que lo que dicen las chiquillas, los chiquillos, bueno, todo lo que dicen mis compañeras del panel, uno un poco el reflejo de lo que está pasando en nuestras sociedades, ¿no? Y uno lleva esas vivencias de los emigrantes, porque en alguna medida uno también ha sido emigrante. Pero a mí lo que más me llama la atención, sin ser experta en la Constitución, lo digo así abiertamente, pero lo que más me llama la atención en la actual Constitución y en las actuales leyes, y en todo lo que ha ido pasando en los movimientos sociales, es que el Estado no respeta los acuerdos que ha firmado. O sea, el Estado chileno, con los distintos gobiernos de la concertación y obviamente con la dictadura a otro nivel, no es una constitución, porque pues sería la política, lo jurídico, las políticas sociales, los programas, la estrategia. No es un Estado que respete los acuerdos, no es un Estado coherente. O sea, no es un Estado, y estoy hablando también de los gobiernos de la concertación, unos más que otros, ¿ya? Pero alguna de lo que el Estado chileno ha firmado. La necesidad de prevenir la discriminación y los abusos sufridos por los migrantes es un acuerdo que firmó y que viene de la década del 20. Una vez creada la Nación, el derecho libre de circulación y a elegir el lugar residencial, es otra declaración desde los derechos humanos de 1948. Un Estado que resguarde la Convención Nacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores. O sea, un Estado que consolide políticas sociales de protección social a los inmigrantes. Y hay muchos más, hice una lista que después podemos como ir repasando. Entonces, primero decirte que la convención actual, tanto del gobierno militar como de los gobiernos de la concertación, no ha sido un Estado ético, coherente y transparente de respetar los acuerdos que firma, ¿ya? Tal vez suene muy terrible lo que estoy diciendo, pero me parece que el pilar de la democracia es el diálogo en ciertos momentos históricos del país, que lo lleva a firmar acuerdos de protección, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que decirte, que es una constitución que es como, con este carácter de universal que homogeniza todo, diría yo, y en donde utiliza ciertos dispositivos de poder, me estoy poniendo muy puntúa, pero se utilizan ciertos dispositivos de poder en donde lamentablemente los grupos más débiles de nuestra sociedad, entre ellos las mujeres, los migrantes, los niños pobres, se transforman en dispositivos para justamente no
no implementar políticas que van hacia una mayor justicia y dignidad y por tanto hacia una mayor democratización de nuestro país. Eso me gustaría como dejar puntualizado. Gracias. Una siguiente pregunta que tiene obviamente relación con lo que hemos estado abordando, ¿no? ¿Y en qué medida entonces esta nueva constitución se constituye en una nueva oportunidad para asegurar justamente los derechos de las personas migrantes? ¿Cómo ven ustedes ahí? ¿Qué horizonte tenemos, ¿no? En esta nueva etapa que se abre para el país, ¿no? No solo para la población migrante, sino que para todos, pero en particular, ¿cómo ven ustedes este momento y qué desafíos se plantean ahí? Yo lo veo como una oportunidad realmente única, ¿no? Maravillosa. Es una lástima que no haya podido quedar ningún constituyente migrante de los que postularon en el grupo que va a estar redactando. Habría sido súper importante, interesante que hubiera estado ahí. Pero creo que por primera vez tenemos una instancia donde Chile está realmente representado, ¿no? en nuestra realidad, en cómo somos y en todas las diversidades que tenemos. Y se abre una oportunidad porque no quiero ponerle en la Constitución así como el peso de refundar Chile, porque tampoco lo es, pero sí nos permite, espero, discutir el país, ¿no? El país que queremos hacia adelante, pero discutirlo desde una lógica de representatividad, de que somos todos parte de esa discusión. Y en ese sentido, por eso lamento que no esté alguien de la comunidad migrante, pero bueno, hay también mucha gente que va a estar muy pendiente y va a estar muy alerta a que la temática de la migración se ponga también. ¿Por qué? Porque la migración hoy día es parte de Chile, ¿no? Y va a seguir siendo parte de Chile. Y algo que puede sonar súper cliché, bueno, no solamente en términos cuantitativos, el porcentaje que representa, sino la diversidad que constituye la migración, ¿no? Y cómo nos ha cambiado todo, nos ha cambiado las ciudades, los colegios, las escuelas, la música, ¿no? O sea, uno va al servicio de salud primario, la atención primaria, la cantidad de médicos que hay extranjeros es increíble, es maravilloso. Entonces, ese nuevo, o sea, reconocernos en esa diversidad y plantear una discusión desde esa diversidad de lo que queremos. Hemos construido un Estado tremendamente homogéneo, ¿no? Con un discurso totalitarista, unívoco, que se piensa a sí misma más como un Estado masculino, un Estado de clase alta, un Estado blanco, donde ha quedado fuera todas las otras diversidades. O sea, arrastramos un peso muy grande. Entonces, hoy día es una ventana para, replantearnos lo que hemos ido para atrás, pero pensar para adelante en términos completamente distintos a cómo nos hemos pensado como país hasta ahora. Entonces es una gran oportunidad, es una tremenda responsabilidad y responsabilidad de todos, ¿no? Yo creo que espacios como este son vitales para poder llegar con propuestas de cómo esa diversidad tiene que quedar reflejada en ese órgano, digamos, que nos va a regir después y donde la protección a los derechos de las personas tiene que ser un eje central, clave, los derechos humanos de todas las personas que habitan el territorio es un eje angular, digamos, que tiene que estar ahí dirigiendo y orientando, ¿no es cierto?, la discusión. Sin duda. Sí, yo pienso también que cada una de las cosas que dejamos por escrito son como la fotografía del momento, ¿no? Entonces, en el fondo la Constitución que tenemos actualmente es la fotografía de lo que pasó en ese año y con la gente que la escribió y con el momento histórico, político, etcétera. Y es súper lindo poder pensar que esta nueva Constitución va a ser la fotografía de lo que va a quedar escrito de este momento y de también cómo queremos que tengan una carta las futuras generaciones también. Ya yo creo que debemos ponerle mucho valor a cómo esto que estamos viviendo actualmente no nos va a impactar solamente a nosotros, sino a las futuras generaciones. Y en ese sentido, lo que me pasa a mí
es que yo veo la constitución que tenemos actualmente y pareciera que la lógica es que éramos todos fotocopias, ¿ya? Y que ojalá bien cuadraditos, todos dentro del más o menos el mismo margen, y ojalá que los que se salgan los tiremos ahí para el lado nomás para que no los tengamos como muy cerca. Yo creo que la lógica de lo que deberíamos escribir actualmente es todo lo contrario, decir, ¿sabes qué? No somos fotocopias, somos cada uno diferente, tenemos nuestras propias características, somos individuales, pero no por eso nos tenemos que excluir, sino que tenemos que hacer una gran sociedad en donde comprendamos que la sinergia hace que podamos seguir avanzando y que podamos tener transformaciones sociales que sean intensas, que sean reales y que sean de impacto para las poblaciones, para todas las poblaciones que están en alguna desventaja, poblaciones que han sido segregadas o excluidas, etc. Entonces yo creo que poner el foco en la diversidad y en comprendernos que no somos todos iguales, pero que sí tenemos los mismos derechos, es algo que debe quedar, pero así plasmado a fuego con cada letra que tenga esta nueva constitución, porque ese es el resultado del Chile que estamos teniendo actualmente. Entonces, en el fondo, la oportunidad de poder escribir algo que valore la diversidad, que también nos entregue un panorama legal que nos permita escuchar otros discursos. Ya actualmente escuchamos, es que no se puede hacer esta reforma porque es anticonstitucional, es que no se puede hacer este ajuste porque es anticonstitucional. Entonces, ya ojalá que con esta nueva constitución no tengamos que escuchar más eso, y que la verdad es que, ¿sabes qué? Sí, lo que se necesita para gobernar al país, lo que se necesita para legislar a Chile, sí es constitucional y sí lo vamos a poder hacer. Gracias, Esther. ¿Cecilia? Mira, a mí me llega mucho lo que dicen las dos compañeras que estamos aquí, y se me producen, de preguntarme cómo este país llegó a la nueva constitución. Y este país no llegó por algo improvisado. Este país llegó en su mayoría, y todo lo que ha pasado con los partidos políticos, etcétera, y las mujeres, llegó porque desde el 1830 que hay movilizaciones sociales. Llegó porque en los primeros movimientos sociales de este país estaban los pobladores fundando tierras, porque estaban los emigrantes o inmigrantes del campo a la ciudad, porque habían luchas que se debían hacer en la vivienda, ¿ya? Posterior a eso, llega todo un proceso de elección en donde aparece Allende repensando no solo Chile, sino que repensándose América Latina, con todo lo que eso significaba, la Guerra Fría, los países con dictadura, gente desaparecida. En dictadura nuestra aparece también otra constitución, en la cual yo me acuerdo todavía que era una cabrita chica ahí resguardando las mesas, pero ya sabíamos que Pinochet la iba a ganar. Estaba en primer año de universidad, iba a cumplir 18 años. Todo el movimiento social, juvenil, solidario, de alimentación, de necesidades básicas, se crea de tal manera en dictadura que se logra conquistar una democracia. Esa democracia, después del primero o segundo gobierno de la Concertación, empiezan nuestros amigos los pingüinos, ¿cierto? Y yo me recuerdo a mi hija que me decía, me recuerdo de mi ex compañero que me fue a buscar a la universidad, yo estaba haciendo clase y nos dice, bueno, hay que ir a buscar a estos niñitos porque están presos. Octubre del año 2019. Quiero decir que esta convocatoria y estos constituyentes va a ser resguardada por la ciudadanía. Esto no es algo improvisado, es una madurez ciudadana que hemos ido adquiriendo
poco a poco. Es una madurez de los jóvenes sin miedo. Yo llevo el miedo todavía en las células chiquillas de la dictadura, ¿no? Porque tuve que trabajar en la clandestinidad, bueno, y todo lo que estamos acá. En cambio, estos chicos no. Todo el movimiento de mujeres, que uno desea, algo pasa en este país. Algo está pasando en el país. Entonces, cuando aparecen los comicios y aparece sobre todo los constituyentes y la elección de los constituyentes, nadie esperaba lo que estaba pasando. Y ese nadie esperaba lo que está pasando, empecemos a contar. Mujeres, jóvenes, ¿cierto? Muchos de los constituyentes que salieron es porque estuvieron en las calles, en los barrios, con los emigrantes, conversando con ellos, trabajando con ellos. Y aparece, ¿cierto?, estos nuevos constituyentes que van a armar esta nueva constitución. Entonces yo lo que diría, ojo, hay que tener una sensibilidad ética y política muy grande de lo que está pasando. Y tenemos que hacernos cargo de la historia y de la memoria de este país. Ninguna constitución se hace desde el presente. Solo es posible en la medida que nosotros miremos el pasado, ¿no? Y miremos los actores que han constituido esta memoria histórica de este país. Eso para mí es súper importante. Y dos, que para mí es una señal, cuando uno devela las profesiones que están detrás de todos los constituyentes, es un signo importante, a lo mejor a otro nivel, a otra categoría, por ejemplo, para el trabajo social con 6 constituyentes, o sea, ¿cuándo lo habíamos visto? Y a lo mejor si los alumnos están escuchando, chiquillos, nunca habíamos tenido esa participación política. Y yo le he hecho clase a muchos estudiantes de trabajo social en que sus padres son inmigrantes. Entonces, decirte, hay un nuevo entretejido de redes que dan cuenta de memorias históricas, luchas sociales, políticas, ciudadanas, que hoy día convergen en esta nueva constitución, en donde los partidos políticos tradicionales tienen una gran pregunta. ¿Cómo apoyar a la ciudadanía para crear una nueva constitución que sea igualitaria, justa y donde el principio de subsidiariedad sea expulsado de las relaciones legales, las políticas sociales y los programas sociales? Y como para ir cerrando también este espacio de diálogo, y en concreto, colegas, a las 3, ¿no? ¿Qué debiese contener esta nueva constitución respecto a la protección de los derechos de las personas y las comunidades migrantes? ¿Qué ven ustedes ahí que debiese estar sí o sí? Por ahí algo ya planteaba Esther en su presentación hace un rato atrás, pero decía, tiene que estar escrito ahí a fuego, ¿no? Sí. Pero ¿qué otros aspectos debiesen estar considerados ahí? Pensando que además, bueno, instancias como esta nos permiten, ¿no?, también ir generando cierta sistematización de aquello que también desde aquí, desde este humilde rol que tenemos como universidad, ¿no es cierto?, que podemos transmitir, ¿no? Para este proceso que viene. Y paso el dato, que vamos a tener prontamente también una actividad con justamente las colegas trabajadoras social constituyentes para escucharlas y para que nos escuchen también aquí a la comunidad académica respecto de, bueno, ¿qué estamos pensando? ¿Cuál es el Chile que soñamos, no? Pero en concreto, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que debiese estar ahí respecto del resguardo de los derechos de las personas migrantes en esta nueva constitución? Carolina, Esther, Cecilia. Yo creo que la Constitución debería estar en sintonía con asegurar el acceso a los servicios, básicamente, a la salud, que sea una salud intercultural, que tengamos una educación intercultural,
pero no hablo como de cuestiones estéticas nomás, porque una cosa, yo me voy a poner tal vez un poco más... bueno, Está bien, pero no, está bien, está bien. una cosa es tener los derechos de los pacientes en creol y en español, Total. súper lindo, estético, la foto, qué sé yo, pero otra cosa es que las lógicas de la entrega de los servicios sea intercultural. No es lo mismo que para el día, no sé, o para las fiestas patrias en septiembre, el niñito peruano que se vista con su traje típico peruano, el niñito o la niñita de Colombia que se vista con su traje colombiano, que traiga la comida de Colombia, porque si bien eso hay un intercambio, no es lo único que se puede compartir, lo que hay un sinfín de otras cosas más que se pueden compartir, que tienen que estar presentes en la vida cotidiana y que deben estar también en sintonía, como lo digo, para que podamos entregar servicios de educación, de salud, de vivienda, de participación social, que comprenda esta lógica, que no es solamente un discurso de decir que estamos reconociendo a las personas migrantes extranjeras, sino que también podamos tener y que podamos tomar valor de eso y que lo podamos hacer parte de una cotidianeidad que sea mucho más diversa. Ujú. Yo creo que eso va a impactar como más directamente a todas las personas. Así es, así es. Carolina, Cecilia. Sí, yo totalmente de acuerdo. Creo que avanzar hacia un Estado intercultural y hacia un Estado más plurinacional es algo que tenemos que hacer en estos momentos, ¿no? Creo que ya lo que hablaba Cecilia, una madurez ciudadana, creo que estamos ahí para poder pelear por eso, que no va a ser fácil, porque me acuerdo en la discusión de los diálogos constituyentes, diálogos constitucionales que abrió Bachelet, y que me tocó participar, no era un tema fácil, ¿no? O sea, no es así como automático, sí, no Estado plurinacional o Estado intercultural, no. Pero sí es avanzar en esa línea. Otro elemento, por supuesto, es el reconocimiento de todo, y también se dijo, de toda la normativa internacional, que la Constitución actual no tiene, digamos, y Chile del 90 para acá se puso al día en la firma de varias convenciones internacionales, y eso tiene, por supuesto, que estar, de nuevo, no enunciado en la Constitución, sino que es parte, un eje que estructura y organiza todos los artículos que vayan a estar ahí presentes. Y un tercer punto, que también hay que discutirlo, es que la Constitución actual establece que son chilenos, ¿no es cierto?, los nacidos en Chile y los hijos de chilenos. Tenemos ius solis y ius sanguinis como principios para definir qué es lo chileno, quiénes son chilenos y chilenas. Y después, los migrantes, a no ser que se nacionalicen, ¿no?, como chilenos, la única posibilidad que tienen es tener un permiso de residencia definitivo, ¿no? Pero fíjense que es un permiso de residencia, el Estado le autoriza que puede estar ahí en Chile de manera definitiva y establece una serie de derechos que tendría asociado a esa autorización. Pero no es considerado chileno a no ser que se nacionalice. Y bueno, hasta hace poco tenían que renunciar a su nacionalidad, hoy día no están así, pero implica, digamos, un trámite que en términos como identitarios puede ser más difícil, ¿no? Por algo no toda la población migrante se nacionaliza. Pero hay otro factor, o sea, hay otra condición que la Constitución podría incorporar para otorgar ese sentido de pertenencia y esa suerte de chilenidad, ¿no?, de pertenencia completa en el fondo me refiero, ¿no?, y que esté basada no en el ius sanguinis y el ius solis, sino en el ius domicili, se llama, ¿no?, que tiene que ver con el arraigo que tiene la persona en el país, independiente de su permiso de estadía, porque el permiso de estadía en Chile está dado en función de si tiene trabajo, ¿no? Entonces es una pertenencia bien utilitaria en el fondo. Si estoy trabajando, entonces bueno, tienes todos los permisos, pero si no, si llego y me enfermo y no puedo trabajar, entonces eso se hace cuesta arriba conseguir esos permisos, ¿no? Y no existen. Sin embargo, la persona puede ser que esté en Chile, que viva, que sea vecino, que tenga sus hijos en el colegio, ¿no es cierto?, y que participe en organizaciones y lo que sea, ¿no? Es una persona que habita el territorio, que tiene arraigo en el territorio y que quiere quedarse en el territorio, ¿no? Y eso debiera también facultar para avanzar en una construcción de ciudadanía que es mucho más rica, más compleja, más integrada que el permiso de residencia temporal,
¿no? Yo creo que tenemos que salir de la lógica de la residencia temporal o definitiva, ¿no? En el fondo esta autorización que otorga el Estado, sino que sea un derecho propio de las personas, por el hecho de estar en Chile, de vivir, de trabajar, de ser vecino, ¿no? Y ser parte de una comunidad, que eso otorgue derechos, no no que esté vinculado con su condición laboral. Bien. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que dicen mis dos colegas, totalmente. Yo creo que deberíamos escribir algo las tres ahí para poder sacar todo esto. ¿Cierto? Sí. Pero sabes que antes de solicitar qué me gustaría a mí que estuviera en la Constitución, creo que me gustaría mucho decir cómo debiéramos llegar a la Constitución, ¿ya? Y lo primero que me gustaría decir que aquí la academia tiene un rol vital, como la primera forma de poder llegar a esta nueva Constitución. Creo que esto a través de todo lo que tiene que ver con la educación social e intercultural, en donde todos los participantes actúan como sujetos y no un usuario frente a un sujeto. Y en esa educación social tenemos que sensibilizarnos todos que pertenecemos y somos ciudadanos del mundo, no de espacios. Pero eso requiere quebrar dispositivos de poder que hoy día han estado demasiado afianzados en la sociedad chilena. Y que yo creo que con producto del COVID y producto de las situaciones económicas que hoy día viven los países, se utiliza dispositivos para poder decir que los emigrantes, por ejemplo, tienen menos controlada la pandemia. Que la saturación de la salud, la salud primaria está absolutamente saturada por los emigrantes. Que el costo de los programas sociales es mayor, ¿cierto? Porque están los emigrantes. Que la criminalidad, la seguridad tiene directa relación y el tráfico con los emigrantes. Y aún más, discúlpenme que lo diga a lo mejor, pero hay investigaciones que han salido en el Mercurio y que han salido en la televisión, informes sobre el narcotráfico, sobre todo este tema de seguridad, en que han dado falsas noticias implicando a los emigrantes por sobre todo en estos hechos delictivos. Ustedes pueden ir a la Defensoría Pública, para los que nos escuchen, sobre todo los estudiantes, y comprobar que esos hechos delictuales no están necesariamente invadidos por los emigrantes. Entonces, ¿qué significa esto de involucrarme en una educación social integral? Quebrar estos dispositivos. Y ahí la formación que nosotros hagamos en la academia, que por lo menos donde yo estoy también, incorporar en los currículums de pregrado y posgrado este tipo de dispositivo que fue sobre todo trabajado a partir del gobierno de Trump y que después otros gobiernos de Latinoamérica, en que los emigrantes es un dispositivo para poder justificar, ¿cierto?, las crisis que hay en programas y políticas sociales, etc. Entonces eso, yo diría, eso tenemos que hacerlo. O sea, y no solo, tenemos que hacerlo con los emigrantes, entre comillas, con todos los ciudadanos. Pero tenemos que aprender a dialogar. En FRE estamos incluso aprendiendo creol, porque es la única manera también de dignificar el lenguaje del otro, ¿ya? Entonces ahí hay elementos importantes. El otro requisito que yo pondría es perseguir a los constituyentes. Decirle a los constituyentes que vengan a las fundaciones, que vengan a las clases. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el constituyente? No establecer estos grupos de poder para poder llegar a acuerdos rápidos, no. Los acuerdos rápidos son instrumentales, no se sostienen éticamente. Entonces, tenemos que, lo que ustedes van a hacer, traer a los constituyentes. Tenemos que dialogar. Yo creo en el diálogo, pero diálogo hay que asumir el conflicto, porque esta sociedad chilena tiene muchos dispositivos que se cree. Y aquí me gustaría citar a un autor que yo trabajo, Jonet. Él dice,
que hay 3 tipos de reconocimiento ético. Pero hay un reconocimiento ético que es muy importante, aparte del Estado, la familia, está la comunidad. Y en ese reconocimiento ético, cuando no está el reconocimiento ético dentro de la comunidad, se quiebran los procesos de solidaridad. Entonces, toda nuestra formación tiene que ir a fortalecer los lazos comunitarios, solidarios, y aprovechar estos diálogos de los constituyentes para dar como cuerda de la música, para hablar de los valores, de los principios. Se nos quitaron los sueños, volvamos a hablar de convicciones. Como dice Levinas, déjate contemplar, contempla el rostro del otro, mata esos dispositivos de poder, contémplalo. Cuando uno contempla y se deja contemplar, es una ética dialógica del reconocimiento. Yo creo que entonces pondría como eso, como prioritario, y incorporaría todo lo que la Esther y la Carolina señalaron. Y aún más, pondría con sello de fierro un tema de la interculturalidad y el tema del feminismo. Y ojo, en el feminismo hay todo un movimiento que hay que incorporar, no sé cómo en la Constitución, no sé si es la Constitución, pero son las mujeres de descendencia afro, que son distintos. Hoy día en Chile tenemos una política pública que es de mujeres blancas para mujeres blancas. Tenemos que aprender a pensar en esta diversidad también al interior de los grupos de mujeres. Sin duda. Interesantes los planteamientos que ustedes nos señalan, ¿no? Sin duda son, sobre todo en el espacio formativo, se vuelven mucho más significativos, pensando en que estamos, ¿no es cierto?, con espacios como estos también, formando a los profesionales que van a tener que enfrentar este Chile distinto, ¿no?, con características culturales distintas, donde se enriquece también justamente la cultura, los modos de ser, los modos de vida. Y en ese sentido tenemos un par de preguntas, pero también estamos ya en los tiempos, pero a propósito que estamos justamente en una instancia como esta, donde se ha hecho un esfuerzo de trabajar también de manera interdisciplinaria, ¿no? Tenemos distintas miradas, distintas perspectivas. ¿Cómo ven ustedes eso? Este trabajo desde la interdisciplinariedad, de cómo acompañamos también los procesos y cómo miramos la realidad desde esta perspectiva interdisciplinaria, que es un poco lo que hemos realizado aquí mínimamente, ¿no es cierto?, en un espacio también probablemente con tanta dificultad, pero ¿cómo ven ustedes la interdisciplinariedad en términos del trabajo con las comunidades migrantes, también desde su experiencia? Cualquiera de las tres. ¿No? Central. Es algo, yo trabajo desde la sociología y desde la academia, es cada vez más necesario y urgente, y es la tendencia también, ¿no? A trabajar de manera interdisciplinaria, a desarrollar preguntas interdisciplinarias, multimétodos, en fin, las realidades hoy día las reconocemos cada vez como más complejas y es muy pretencioso pensar que desde una pura mirada vamos a poder dar cuenta de eso, ¿no? Se enriquece mucho la mirada y la perspectiva cuando incorporamos otros saberes, otras formas de aproximarse, otros marcos teóricos. Y lo hablo solo como desde la investigación, pero si eso además lo enriquecemos también con distintas formas de construcción de realidad, ¿no? Organizaciones sociales, participación, etc. Entonces, bueno, ahí todos ganamos. Pero también no es cosa de llegar y sumar, yo creo que es necesario, acá me sale lo profe, ¿no? Pero es necesario pensar en diseños que permitan, ¿no?, la incorporación de todas esas miradas y la articulación de todas esas miradas, porque si no, no es una cazuela donde uno pueda meter un montón de cosas y ya, que salga lo que Dios quiera. No, requiere liderazgo, requiere diseño, requiere cierta estructura, que se puede desbordar la estructura en sí misma, eso no es problema, pero cierta orientación, ¿no? Orientación que permita, no para llevarlo a algún lugar, sino para que las distintas miradas tengan también el mismo espacio, porque si no, lo que ocurre muchas veces es que, bueno,
se reproducen las relaciones de poder, ¿no? Y al final unos terminan poniendo o imponiendo más sus miradas y sus perspectivas, y eso al final, y con justa razón, cuando hay convocación a las organizaciones sociales, al final quedan como subsumidas en un lugar o más periférico o menos estratégico, y eso no puede ser, ¿no? O sea, si nos tomamos en serio la interdisciplinariedad, es necesario, por eso hablo como de un diseño que permita la relación entre iguales de manera permanente, constante, en esa co-construcción del conocimiento. Sí, totalmente de acuerdo con Carolina. Desde mi experiencia en el proyecto con mujeres migrantes haitianas que se realiza en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que ya llevamos 4 años, humildemente, pero con mucho sacrificio. Yo creo que ha sido clave el tema de las distintas miradas. Sí, concuerdo mucho con lo que dice Carolina, que tengamos sí una perspectiva común. No es lo mismo trabajar con tal vez otros colegas que tengan estas visiones de poder, que tengan unas lógicas que todavía no se hagan tal vez cargo de sus propios prejuicios, de sus propias formas de discriminar en algunos casos incluso. Entonces es importantísimo poder trabajar de manera colaborativa, pero con una base que sea común, que tenga una visión horizontal de las temáticas que se tienen que abordar. Y también es súper importante porque desde nuestra experiencia al menos hay muchos temas desde la interseccionalidad, que no podemos abordar solamente en nuestro caso, desde la terapia ocupacional. Necesitamos la mirada de trabajadoras sociales, de otras profesiones de la salud probablemente, de la educación también en muchos ámbitos, y cuestiones laborales, cuestiones legales. Entonces también reconocerse hasta dónde uno como profesional y con la formación que tiene puede abarcar, y cuándo también pedir ayuda, y es súper válido. Entonces, y que también existen momentos. Hay momentos en que es más importante abarcar cuestiones legales, hay otros momentos que es más importante abarcar cuestiones educativas. Yo creo que también ir remirando cuáles son esos momentos y cómo se va a ir conformando esta red de trabajo colaborativo también es importante. Bien. Bueno, no sé si, sí, Cecilia, yo dale. coincidiendo con la chiquilla, sin embargo, haciendo algunas acotaciones que quisiera plantear. Yo diferencio lo que es la interdisciplina de lo que es la interprofesionalidad. Y en la interprofesionalidad, yo creo que en general, tal como yo les digo siempre, las profesiones fueron creadas a la ley de los sistemas capitalistas. Y eso Weber lo plantea aquí y en la Quebrada del Ají, ¿no? Y yo creo que los profesionales hemos ido cercenando a las personas porque hemos ido ocupando espacios que le llamamos especialización, y que son importantes, pero que lo que hacen, como decía nuestro sociólogo, es burocratizar, controlar e institucionalizar los problemas sociales. Y en eso yo creo que tenemos que hacer una crítica y un análisis profundo de cuál ha sido el aporte de estas relaciones de poder que hay entre las profesiones, ¿ya? Sobre todo los sistemas de salud, que hoy día obviamente estamos obligados a intervenir en dúo biopsicosocial, trío biopsicosocial. Sin embargo, cuando uno trabaja con las personas, aparecen inmediatamente los dilemas y los problemas éticos que tienen las profesiones y las relaciones interprofesionales cuando están actuando, ¿cierto?, en un momento específico. Entonces, yo diría, no desconocer que la interprofesionalidad requiere o hay que pensar en el estatus que ha alcanzado en esta sociedad chilena algunos profesionales en desmedro de otros. Aún más, hay en los imaginarios colectivos formaciones profesionales, universitarias, que son de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Y eso creo que los chicos se enfrentan cuando están, ¿cierto?, en las instituciones con problemas duros y difíciles. Yo creo que eso hay que trabajarlo y hay que explicitarlo, porque hay que darle poco a poco un vuelco a esta sobreespecialización
de un problema familiar que lo dividimos en 10 problemas. Yo creo que ahí hay elementos. Y lo otro, el rol que cumplen las instituciones hoy día. Hoy día hay fracturas muy interesantes y muy importantes que las profesiones y los que estamos en la academia tenemos que adelantarnos. ¿Ya? Es una cosa que... Y lo otro, la interdisciplina, yo creo que estamos al debe con las ciencias sociales. Las ciencias sociales, será porque tengo un doctorado en epistemología, pero las ciencias sociales están al debe con la realidad de las sociedades, ¿ya? Hemos construido debate epistémico, paradigmas, modelos de trabajo, y cuando llegamos a la realidad, acomodamos toda la realidad un poco a todos estos marcos conceptuales que se han enraizado profundamente, ¿cierto?, en lo que es la universidad, que me parece que son importantes, que tienen que estar ahí. Pero yo quisiera plantear muchos trabajos que se están haciendo en América Latina. Entonces se está buscando poco a poco en ir recreando, revalorizando trabajos para pensar desde América Latina, desde nuestros pueblos, desde nuestros movimientos sociales, desde las mujeres, desde los niños, desde los jóvenes. Todo el movimiento de la historia de las ideas en América Latina me parece sustancial, que tiene que ir ocupando espacios en la academia. Thomas Kuhn, no es Thomas Kuhn, es Kusch, Adolfo Kusch, un gran filósofo, cientista social, que habla de ya no más del ser de las ciencias sociales, sino del estar siendo. Entonces yo creo que ahí hay elementos de las ciencias sociales y de las ciencias ya en diálogo con las ciencias biológicas, enfermería, qué sé yo, que estamos todavía al debe. Yo diría eso. Gracias. Para otro momento nos Sí. encontramos. Esto último que plantea Cecilia da como para otro seminario, ¿no? Sí. También tremendamente importante. Les agradecemos a las tres por compartir sus reflexiones en esta instancia, sin duda muy valiosas, ¿no? Estamos sistematizando además cada uno de estos encuentros porque nuestra finalidad también es esto, hacerlo llegar, como se señalaba al inicio, el resultado de estos diálogos justamente a aquellas personas que van a estar participando directamente de este espacio constituyente, que queremos hacer ahí una entrega solemne o no, de todo lo que ha sido la riqueza de estos diálogos, tanto el primer encuentro que tuvimos en relación a los adultos mayores, y hoy día respecto de las comunidades migrantes. Así que nos vamos con tremendos desafíos y les agradecemos a ustedes porque nos ayudaron, ¿no es cierto?, a generar este espacio de reflexión